Lo primero que quisiera que nos precise para información de todos quienes están siguiendo con atención la elección de la CONAIE es cómo van a hacer ahora con la convocatoria, porque recuerdo que coincide uno o dos de los días con estado de excepción. ¿Qué van a hacer, Leonidas? ¿Van a moverlo a la fecha? ¿Mantendrán la fecha? ¿Será telemático? ¿Cómo van a hacer? Buenos días a todos nuestros hermanos ecuatorianos. En este momento no hay ninguna otra decisión que haya llegado a nuestras provincias. En este caso, se mantiene la decisión del Congreso a partir de la llegada del 30, 1 y 2 de mayo que se desarrollaría el Congreso. De pronto en estos días hay alguna otra comunicación, pero en este momento tenemos esa ratificación. Así que hay que continuar y hemos dicho a los compañeros, en este momento yo creo que el gobierno nacional pretende confundir. Si realmente estuviera preocupado por la salud de los ecuatorianos, hace rato debería haber garantizado el ingreso de todas las vacunas, en este caso de todos los tipos de vacunas, y no hubiera quedado privilegiando únicamente de una línea. Entonces, en ese sentido, yo creo que está más allá de preocupar de la salud de los ecuatorianos, lo que está es utilizando la pandemia para que nuevamente, como ya está anunciado, el incremento al pasaje, más bien están utilizando política sobre esta desgracia que ha pasado en el Ecuador y en el mundo. Leonidas, ustedes en la CONAIE, en el supuesto de que usted sea el ganador de la elección, ¿van a manejarse en una línea de oposición al gobierno del señor Lasso? Lo que tiene que quedar claro para los ecuatorianos no es simplemente buscar pretextos para ser, en este caso, contrario a un gobierno, sino sobre las demandas centrales que quiere el ecuatoriano. Lo que aquí debe quedar claro es el horizonte de todos los sectores populares debe ser las demandas cumplidas o no cumplidas. En ese sentido, tales como la firma del TLC no puede ir, el tema de las privatizaciones no puede ir, el tema que ahora mismo se adhieren a la Alianza del Pacífico no puede ir, porque ya hemos visto las políticas internacionales a partir del modelo neoliberal que ha implementado en el Ecuador y a nivel mundial. Entonces hay temas que realmente no se van a permitir, no porque digan los dirigentes, sino porque esta es una afectación directa a la economía ecuatoriana. Si en este momento mismo miramos, hay una crisis fiscal, pero ¿de dónde están diciendo que van a sacar recursos? Ampliación de la duplicación de la producción petrolera y también del proceso minero. Con eso que están diciendo que estarían prácticamente declarando la lucha en los territorios indígenas. Estos temas tienen que ser absolutamente valoradas, no simplemente ser o no ser oposición, sino sobre las propuestas, en este caso que sostenemos los sectores populares. Por ejemplo, don Leonidas, un ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico, ¿en qué afecta a los pequeños y medianos productores de la costa, de la sierra, del oriente? Bueno, para empezar, yo creo que en este tema, en esta materia, y hemos tenido problemas, en este caso con una economía neoliberal, ¿no? En ese sentido, hay, sobre todo, este acuerdo que están teniendo no va a beneficiar en absoluto, sino simplemente profundizar el modelo neoliberal. Y lo que conllevaría aquello es simplemente priorizar la gran economía y bajar, en este caso, los niveles de producción que tenemos a nivel de nuestros países. Usted ya ha anunciado, Leonidas, que es probable que el movimiento indígena analice alguna suerte, algún tipo de medidas por el incremento del precio de los combustibles. Me pregunto si ese va a ser uno de sus planteamientos de campaña. Más allá que el tema de campaña es una realidad. O sea, yo les pido a nuestros hermanos transportistas también, que todos estamos afectados, sobre todo los sectores que sostenemos la economía aquí en este país. Pero no puede ser que vamos a resolver una crisis provocando otra crisis. Si el incremento al precio de los combustibles generó crisis en el sector automotriz, sobre todo el sistema de transporte, no puede ser que ahora esa crisis traslademos a otra crisis, provocando en este caso el incremento a los pasajes. Y eso lógicamente, ¿qué va a pasar? Van a trasladar a los sectores, en este caso, a los usuarios, a los beneficiarios. Y eso lo que va a hacer es provocar el alza de todos los productos de primera necesidad aquí en el Ecuador. Por eso hemos dicho, a ver, el gobierno nacional no ha entendido nada lo que pasó en el levantamiento de octubre. Debería eliminar esta situación, volver a cero. Si es que hay que incrementar, muy bien, hagamos una planificación de los próximos 10 años
incrementemos del 10%, vamos eliminando progresivamente en los próximos 10 años. 10% en un año, 10% en otro año, 10% hasta llegar al 100%. Pero asimismo, debería incrementar el 10% de la misma manera a todos los sectores. En este caso, a los trabajadores, incrementemos el sueldo. Los compañeros que en este caso vamos a quedar afectados, sobre todo en el sector productivo. Lo que se recaude de esos 10%, entonces garanticemos los sectores que van a ser golpeados, garanticemos que haya en este caso, una política para favorecer a los sectores que quedaran golpeados. Planifiquemos los próximos 10 años, pero no pueden venir en este momento a imponer y a trasladar en esta plena crisis económica que está viviendo el Ecuador. Leonidas, si usted es elegido presidente de la CONAIE, ¿usted va a pedir que el presidente electo Guillermo Lasso lo reciba? Es una agenda sobre los pueblos y nacionalidades, no va a depender de la voluntad del presidente de la CONAIE o la voluntad del presidente de la República. Si las cosas, si la agenda planificada de todos los ecuatorianos, de los sectores populares sobre los que en este caso dieron esta opción de voto, si va cumpliendo, no hay necesidad de sentar o no sentar. Simplemente sobre la política nacional debería ir garantizando la planificación y la implementación, en este caso, de los derechos que los ecuatorianos demandamos. ¿Cómo está, ingeniero? Le saluda Alondra Santiago. Tengo una preguntita antes de darle paso también a Omar para continuar con la entrevista. Le pregunto, ahora prácticamente estamos en las mismas. Le pregunto por octubre de 2019, con el levantamiento, con ustedes en las calles. El subsidio del combustible no existe, va a asumir un nuevo gobierno que en octubre del 2019 les dijo prácticamente que se fueran al páramo. Yo le pregunto, ¿estamos en las mismas? ¿Fracasó la movilización del 2019? Y sobre todo, ¿va a haber o puede existir con todas estas medidas que se están tomando algún nuevo octubre en pleno 2021? No hay un fracaso del levantamiento de octubre. Quedó claro el mensaje para los ecuatorianos. La gran movilización de octubre hizo retroceder una medida neoliberal del decreto 883, pero que el gobierno haya burlado de esa lucha y que haya burlado de ese acuerdo nacional y que haya implementado nuevamente una estabilización, una eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles es otra cosa. Esto lo que va a provocar, más allá de lo que digan los dirigentes, lo que provoca la crisis en la estructura económica, lógicamente puede ser mucho más grave de lo que pasó en el levantamiento de octubre, porque ahora mismo hemos recorrido los territorios en las provincias, realmente hay una saturación, hay una pobreza, la gente no tiene de qué vivir, no tiene de qué comer, y en ese sentido, en este modelo, no es cierto que han puesto como referencia, vamos a ir a Venezuela. ¿No será que ni siquiera antes de empezar y estamos en un proceso demasiado y una profunda crisis en este momento en el Ecuador? Es así que el gobierno nacional o las nuevas autoridades se debe planificar la economía que alcance para todos. No puede ser que salvaguardan los intereses de los grandes y a los pequeños realmente que podamos sufrir esta crisis que ha profundizado más y más. Leonidas, una preguntita rápida antes de que consulte Omar. Si usted considera pues que efectivamente se han venido dando una gestión neoliberal con las medidas que usted ha mencionado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el precio de los combustibles y otras más, me pregunto por qué usted decidió no alinearse con una de las posiciones que a lo mejor era la que menos le incomodaba al sector al que usted representa. Hay un tema en política que hay que saber entender. Una cuestión sufrida por las estructuras del movimiento indígena, gobiernos que han pasado luego de aquello, decir, bueno, vamos a ir por esta tendencia política, mucho ha tenido resistencia en nuestras organizaciones de las estructuras del movimiento indígena. Ahora los que andan acusando, sobre todo al correísmo, que dice que ha habido una traición, deberían preguntarse, y les dejo de tarea, deberían preguntarse por qué el pueblo indígena, los sectores populares no le apoyaron. Y seguramente encontrará la respuesta las acciones de los últimos 10 años. Ese ha sido el factor fundamental. Aquí se ha distorsionado. El tema de la idea de la izquierda es la que no ha permitido conducir a una línea progresista, una línea de izquierda en la administración. Así que en ese sentido no es una decisión individual de mi persona o de otros compañeros, sino una decisión colectiva la que tomamos con las estructuras de los pueblos y nacionalidades. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, le saludo a Omar Jaén. Ingeniero, mire, yo le voy a dar mi opinión
y usted me dirá si estoy en lo cierto o no. Usted se postula para la presidencia de la CONAIE, pero desde afuera, por lo menos lo que vemos nosotros, es que usted tiene resistencia casa adentro. Y usted ya tiene resistencia casa adentro desde el momento en donde fueron las elecciones de las candidaturas presidenciales. Usted aspiraba, pero se decidió por Yacu Pérez. Y hay una dirigencia dentro de Pachacutic, sobre todo, muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de Marlon Santi, de Salvador Quispe, de Lourdes Tibán, del propio Yacu Pérez, que desde acá sentimos como que hay una resistencia hacia usted y viceversa. Sáqueme la duda, ¿hay problemas con esa parte de la dirigencia de Pachacutic? A ver, en este momento tenemos una CONAIE y un Pachacutic polarizado, no dividido, no fraccionado, polarizado. Los que defendemos la tesis colectiva y los que defienden la adherencia individual. En ese proceso, los que están resistiendo, o sea, todos en conjunto están en contra de un compañero que se llama Leonidas Issa. Desde el presidente de la Ecuadunari, presidente de la CONAIE, Movimiento Pachacutic, la derecha en contra del movimiento, en este caso de mi persona, decimos, compañeros, sometamos todos a un proceso colectivo interno. Propónganse, pónganse de candidatos todos y lo que decida las bases, simplemente limamos las perezas y conducimos a la unidad. No podemos caer tan bajo de empezar campañas de desprestigio entre compañeros. Lo que estoy absolutamente claro es que eso es la dirigencia, pero en las bases, mire, desde mi comunidad por consenso, organización de segundo grado de mi organización por consenso, el movimiento indígena de Cotopaxi por consenso. Miro ahora mismo los dirigentes compañeros que han apoyado la tesis desde la Amazonía por consenso. En la sierra tenemos siquiera un 60% de apoyo, en la costa tenemos un 70% de apoyo. Entonces yo digo, ¿por qué están en contra de una mayoría absoluta? Si tienen miedo, tienen temor los compañeros, simplemente sometamos todos, absolutamente todos, a un proceso de democracia interna y respetemos aquello, esa decisión, y no hay para qué estar teniendo miedo entre compañeros. Si han visto una claridad más potente en nuestra postura política e ideológica en el país, eso no, en este caso, no les da derecho que puedan venir a acusar con mentiras, con injurias, con todo lo que han sacado. Así que yo les invito a los compañeros que andan con temor, andan en provincias diciendo cualquier cosa, les invito. El Congreso será un espacio muy importante para debatir todo lo que tengamos que debatir y a partir de aquello superar todos los problemas, los temores que están teniendo. Pero de esa manera no creo que están aportando a la unidad del gran movimiento indígena del Ecuador. Ingeniero. Pretenden hacer lo que pasó en las primarias para la presidencia de la República. Lógicamente, como había control, no permitieron que la gente vote. Nosotros hemos dicho ahora, respetuosos de todos los procedimientos internos, muy bien, respeten que las bases decidan, porque muchas veces queremos imponer una tesis desde la nacional cuando las organizaciones de base tienen otras apreciaciones. Ingeniero, ¿hay dirigentes de derecha al interior de Pachacutic? ¿Hay gente de derecha en Pachacutic? ¿Perdón? ¿Hay gente de derecha en Pachacutic? Yo creo que están muy manipulados de una tendencia de derecha y ahora vamos a mirar cómo es el comportamiento en este caso, en esta idea del correísmo y anticorreísmo, ¿quiénes benefician? Esto incluso hice un artículo, se beneficia únicamente la derecha. Vamos a mirar cuál va a ser el comportamiento en esta nueva asamblea. Si es que se va por una dirección dentro de la asamblea, debe ir con una tesis política, no simplemente sobre los acuerdos que prevean tener con alguna de las bancadas, sobre todo de la derecha. Ahora más o menos hay que eliminar por la coyuntura, se quiere eliminar las tendencias ideológicas. Eso no va simplemente por las ideas, sino por la vida material en el día a día que vive nuestra gente. Por ello hay que tener una postura y hay que tener una coherencia y una consecuencia sobre los principios a las cuales ha construido el movimiento indígena históricamente. Ingeniero, ayer entrevistamos al presidente, al señor Aguavil, CONAIE. de la CONAIE, de la parte de la costa del sector indígena, y él lo dijo claro, y con todas sus letras. Aquí hay un amarre por parte del Consejo de Gobierno de la CONAIE para beneficiar la candidatura de Leonidas Issa. ¿Qué le responde a eso? Yo creo que los compañeros van a decir cualquier cosa porque saben que tengo absoluta legitimidad. Y yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno, lo que han puesto los dirigentes,
que me han dicho traidor, me han dicho correísta, me han dicho de todo. Pero eso son especulaciones. Pero la gente de base que toda la vida ha visto luchar sin cámara, simplemente sostener un proyecto político, pues está absolutamente convencida cuál es la línea. En ese sentido, yo le invito, no hay ningún amarre, no hay ninguna situación, deje que la gente decida. Y yo le digo, compañero Aguavil, yo tengo de su nacionalidad apoyo. Prácticamente, yo de verdad diría, más bien en lugar de andarnos acusando, allanémonos a los que tenemos la mayoría y vamos por el consenso, vamos por la unidad. Tengo el apoyo de las nacionalidades de la costa, del pueblo, de los pueblos de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Entonces, lo que aquí se pretende es empañar una realidad. Y le quiero decir también, lo que se ha dicho que los estatutos han sido reformados por el Consejo de Gobierno. Creo que no estamos realmente siendo sinceros. El último Congreso de Zamora autorizó que se reformen los estatutos. Y este estatuto reformado aprobamos en asamblea anual en Tungurahua. No sé si estaba o no estaba, ahí sí no puedo responder, pero decir semejante cosa, lo único que estamos es mintiendo. Y la siguiente cuestión, hay que entender sobre las delegaciones, el reglamento interno de Congreso se utiliza del último Congreso y solo si es que hay cambio, actualiza el Congreso presente. ¿Eso qué significa? Los delegados que ahora en este momento están yendo a la siguiente asamblea, yo tengo la lista del anterior Congreso. Más bien a nosotros nos mantienen, a otros pueblos más bien han incrementado un poco. Pero de ahí es la matriz que es del último Congreso. Y si es que eso va a cambiar, cambiará en el pleno del Congreso. No hay ningún favoritismo, no hay absolutamente nada. Lo único que se está privilegiando, al menos nosotros, es que vamos a participar con una delegación que ya está determinada y en referencia al último Congreso. Leonidas, en el caso de que usted sea favorecido por el voto de sus compañeros y gane la presidencia de la CONAIE, ¿qué peso va a tener en las decisiones de la CONAIE Pachacutic? Bueno, esta es una de las propuestas que estamos encaminando. El Pachacutic tiene que volver a unificar dentro de la estrategia organizativa. No podemos seguir aceptando esta idea de que en tiempos electorales decide Pachacutic de manera autónoma, pero obliga a las organizaciones a trabajar. Aquí yo creo está absolutamente importante y necesario. Lo que está pidiendo también nuestros militantes del movimiento Pachacutic y nuestros compañeros miembros de las organizaciones. ¿Qué necesitamos hacer? Construir, reformar el régimen orgánico del movimiento Pachacutic, donde se respete la visión colectiva de los pueblos y nacionalidades y respetar también la visión de la adherencia individual, sobre todo en la costa. En la costa no tenemos una estructura organizativa como la que tenemos en la sierra y en la Amazonía. Hay que trabajar en aquello, pero mientras eso suceda, lógicamente hay que respetar la adherencia, en este caso individual, y las decisiones colectivas. En ese sentido, yo creo que no tenemos que chocar, simplemente es buscar los mecanismos para que exista una participación de las organizaciones, pero también de nuestros militantes individuales que son miembros del movimiento Pachacutic. Ingeniero, la última pregunta, ya hablamos mucho también de política y quiero ir a la parte social, parte de sus propuestas también para ganar la presidencia de la CONAIE y respecto a una investigación del 2020 en donde se dice que las mujeres indígenas, 10 de cada 10 mujeres indígenas sufren de violencia con respecto a 6 de cada 10 mujeres mestizas, en donde se habla que solo un 3% de las mujeres indígenas accede a la educación superior y muchísimos otros problemas. ¿Cuál sería su propuesta también para de alguna forma tratar de erradicar o disminuir esta violencia que sufren las mujeres indígenas en todas las comunidades, ¿no? Así es, en el último estudio también que yo tengo, y sobre esos estudios hemos trabajado en mi dirección, en el movimiento Cotopaxi, de cada 10 compañeras mujeres, 8 son violentadas y de esas 6 son violentadas sexualmente. O sea, es una cosa espantosa. Y hay que entender esta realidad. No es un problema de lidiar entre hombres y mujeres. Es un problema estructural, que esto no corresponde a la lucha única ni exclusivamente a las compañeras mujeres. Es una tarea de toda la sociedad. Es allí los hombres debemos tener vergüenza. En muchas veces salimos a decir, oiga, los derechos de las mujeres, pero en sus prácticas diarias lo que han hecho es incluso querer eliminar el derecho de participación de las compañeras. Yo he visto en una rueda de prensa un compañero ex dirigente. Él hace 3 años intentó eliminar una organización, pero resulta que ahora está diciendo
el derecho de las compañeras mujeres. Hay que tener coherencia. Por eso decimos que la lucha para erradicar, en este caso, los niveles de violencia, para proponer, para profundizar el tema de la participación, no es única ni exclusivamente un espacio físico que ocupen, sino hay que garantizar un proceso de transformación, para la cual tenemos que ver cuál es la tarea de las estructuras organizativas sociales, cuál es la tarea del Estado, cuál es la tarea de los gobiernos nacionales, para a partir de un problema central, todos poder atacar este problema. Y eso no va a ser de noche a la mañana, ni va a ser por decreto, sino a partir de nuestras profundas transformaciones que tenemos como sociedad ecuatoriana. Muy amable Leonidas Issa, ingeniero Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Le agradecemos, Leonidas, por estos minutos de su tiempo y suerte en las elecciones. Buen día. Muchas gracias, un saludo cordial.